los temas más candentes de estos días es el chat GPT, o lo que es sinónimo, lo que se ha vuelto sinónimo de eso es la inteligencia artificial. Y pues fui ahí a chat GPT y le quería preguntar qué ilustración llevo para este mensaje. Y bueno, esperé unos minutos, ahí no tanto unos minutos, pero rápido salió la respuesta y dice, pues, háblales de mí. Y pues aquí estamos, hablando de inteligencia artificial, y el tema que trataremos en esta noche es la apostasía. Y le hemos titulado nuestro mensaje la rebelión en nuestros días, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver inteligencia artificial con la apostasía, lo que vamos a tratar en esta noche? ¿Cuál es la conexión entre estas dos cosas? Bueno, tengan eso en mente y volveremos más adelante sobre esta conexión, ¿no? Pero quiero darle gracias por estar aquí con nosotros y escuchar la palabra de Dios. Esperemos de que esta palabra sea de bendición para ustedes y que les ayude. Estamos aquí en bbgministries.com y como les dije, esta noche estamos hablando de rebelión en nuestros días, un pasaje de Jeremías 2:19. Pero antes de todo, me gustaría hacer unas dos aclaraciones. Primeramente, me gustaría aclarar que si me presento ante ustedes es porque siento de que de alguna manera u otra, tal vez estas predicaciones pueden ayudar a alguien. Muchas de ellas personalmente me han ayudado a mí. Y si los predicadores son sinceros, tal vez quizás podríamos decir que las predicaciones nos ayudan más a nosotros que a ustedes, aunque no lo crean, ¿no? Por el otro lado, me gustaría aclarar que no estoy aquí poniéndome como ejemplo de ustedes, y no me considero un ejemplo, y algunos de ustedes quizás dirían, pues quizás debemos de quitar a ese que está ahí, ¿no? Tal vez porque conocen algo o escucharon algo, ¿no? Pero bueno, expresando el sentimiento de algunos de ustedes y quizás mi propio sentimiento para conmigo mismo, el sentimiento que expreso esta noche es que no estoy aquí en la voz de aquel gran escritor Gabriel García Márquez. Pero también me gustaría aclarar que el tema de esta noche pues se extiende por diferentes rutas, ¿no? Y vamos por aquí, por allá, y es imposible, bueno, tratar todo lo que hay que hablar sobre este tema. Y algunos que saben más que yo, otros estudiosos, predicadores, me dirán o pensarán, bueno, pues no hablaste de esto y no hablaste de lo otro y te faltó mencionar esto y hacer esta conexión y qué tal de aquello y qué tal de lo otro. Y estamos conscientes de eso, puesto que esta es una predicación, ¿no? O así es nuestra intención y no tanto una disertación acerca del tema, ¿no? La apostasía. Y pues segunda aclaración, ¿no? Pero bueno, habiendo dicho eso, pues sin más que esperar, pues empecemos. Y hay que decir que la apostasía pues es una de esas palabras que cuando la escuchamos suena como pues esas palabras raras, ¿no? Burguesía o poesía. Y bueno, algunos dicen, yo sé que es poesía, ¿estás seguro? Una vez estuvimos en una reunión tratando de definir poesía, no podíamos llegar a un acuerdo que es poesía. Parece sencillo, ¿no? Pero no es tan fácil. Entonces todos podemos estar familiarizados, ¿no? Con estas palabras, pero nos cuesta tal vez encontrar una definición de la palabra, ¿no? Esta noche queremos meditar sobre este tema y hay tres partes que me gustaría compartir con ustedes. Primeramente, el problema de comprender esta palabra, ¿no? La apostasía. Creo que hay un problema en comprender y entender esta palabra. Segundo, trataremos de definir bíblicamente la palabra apostasía. Y por último, veremos cómo podemos responder ante la
apostasía, ¿no? Pues empecemos tratando el problema inicial, que es la dificultad de comprensión, ¿no? La dificultad de comprensión, de comprender esta palabra, porque algunos no la habíamos escuchado hasta estos días, ¿no? Pues hay que decir que la palabra apostasía es una palabra técnica, ¿no? Es una palabra técnica, de igual manera que hay otras palabras técnicas en todas las disciplinas de conocimiento, también las tenemos pues en el mundo de la religión, ¿no? La palabra apostasía es usada mayormente por líderes o aquellos que predican, aquellos que son estudiantes de teología y qué sé yo, ¿no? Aquellos catedráticos y los que estudian profundamente la Biblia, ¿no? No es una palabra que se usa de día a día por las personas que asisten a la iglesia, ¿no? En otras palabras, la palabra apostasía pues define al que dejó su fe, ¿no? Por otro lado, podemos decir que la palabra apostasía es una palabra que conlleva una imagen muy mal y por lo tanto no deseada, ¿no? De modo que el que dejó la religión no usará esta palabra para sí mismo. Nadie, por ejemplo, usa la palabra cobarde para autoidentificarse, y de la misma manera, pues nadie usaría esta palabra para apostasía, para autonombrarse, ¿no? ¿Quién entre nosotros quiere ser un apóstata, ¿no? Por eso es que no la escuchamos, no escuchamos que la gente anda diciendo allá afuera, yo soy un apóstata, o yo soy bueno, nadie, no la escuchamos, ¿no? Pues nadie, ¿no? Claro, hay ocasiones que usamos palabras negativas para autoidentificarnos, ¿no? En ocasiones podemos usar la palabra, por ejemplo, cobarde, ¿no? Cuando estamos dando un testimonio, decimos, al hablar del pasado, sí fui un cobarde en hacer esto o no hacer aquello. Y si alguien se autonombrase apóstata, entonces estaría diciendo, pues yo estoy viviendo en error y no me importa, ¿no? Las personas que están viviendo de esta manera lo saben y pues lo aceptan, ¿no? Por último, hay veces que las palabras están por demás, por decirlo así, ¿no? Las palabras están por demás, son nuestras acciones lo que dicen que lo que realmente somos, ¿no? Entonces, son nuestras acciones lo que muestran lo que estamos viviendo, ¿no? Pero entonces, ¿de qué sirve esta palabra, la apostasía? ¿Cuál es el significado de esta palabra? ¿Cómo nos va a ayudar, ¿no? La palabra es importante porque nos ayuda a entender lo que está pasando en el mundo, ¿no? Es una manera de evaluar la temperatura de las personas en relación a Dios, especialmente aquellos que en algún tiempo seguían a Dios, ¿no? La palabra es importante puesto que nos puede dar un indicio del nivel de maldad en el mundo. Es más, según la Biblia, habrá una gran apostasía en los últimos días, y la Biblia la llama la apostasía, y la vemos en 2 de Tesalonicenses 2:3, ¿no? Nadie os engañe en ninguna manera, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Entonces vemos ahí, cuando vean en el mundo que un gran número de personas, ¿no? Están abandonando la fe y haciendo lo que ellos quieren, entonces yo creo que debemos de preocuparnos, arrodillarnos, y algunos dirían posiblemente alistarnos, ¿no? La Biblia llama este evento la apostasía. ¿Y que vendrá? Que vendrá, claro que sí vendrá, ¿no? La cuestión es cuándo, ¿no? Pero aparte de decir esto, ¿no? ¿Cómo es que vamos a poder ver esta palabra, ¿no? ¿Cómo la vamos a poder ver en nuestro mundo con nuestros ojos? Yo me imagino que
que cuando tal situación se presente al mundo, todos la verán. Pero el problema es que cuando, ¿quién podemos preguntar, ¿no?, actuar con independencia cuando todos están haciendo lo mismo? ¿Verdad? Si todas las ovejas están tirando se están cayendo, pues se están yendo por el mal camino, por el barranco, si todas están haciendo lo mismo, ¿quién tendrá el valor de ir al otro lado? Las ovejas hacen lo que todas quieren hacer, y así somos nosotros, ¿no? Somos de esta manera. Eso pasó en los tiempos de Lot. Cuando Lot vivió con su familia, toda la gente hacía lo malo y pensaban que ellos eran los raros porque no hacían lo que todos estaban haciendo, ¿no? Entonces es problema para nosotros, ¿no?, para todo el mundo, porque todos estarán haciendo lo malo y pensarán que es lo correcto, lo bueno y lo que debemos de hacer. Entonces nadie se va a dar cuenta realmente. Cuando estemos en esa situación va a ser difícil reconocer que estamos en esa situación para muchos, ¿no? Por eso dice, no, tened cuidado que no os engañen, porque os pueden engañar, y la gente que te quiere engañar no te va a decir te vamos a engañar, sencillamente te engañan y no te dicen que te están engañando, ¿no? Yo sigo insistiendo que las grandes masas se olvidan lo que la Biblia dice. Los pueblos son como ovejas, ¿no? Consejo, no corramos con las masas, puesto que ellas moralmente están en error con regularidad. Las masas están en error con regularidad. En esto hay sabiduría. Pero, pues habiendo dicho esto, ¿cómo podremos ver esto, no? ¿Cómo podremos ver esta palabra apostasía? Yo no les voy a dar estadísticas, en esta noche no les voy a traer números, pero sí les voy a dar un poquito de información para que ustedes busquen. ThePewResearchCenter.com, pueden ir ustedes ahí a buscar esa información, y visiten la página y allí podrán encontrar encuestas religiosas y cómo es que estas están en muchos de los países del mundo, ¿no?, especialmente aquí en Norteamérica, entonces, pero tienen estadísticas de todo tipo. Y claro, siempre habrá una disparidad entre lo que las encuestas dicen y lo que la realidad es, ¿no? Pero eso no significa de que las encuestas no tienen que ver con la realidad, ¿no? Claro que sí tienen que ver con la realidad. Pero aparte de esto, tenemos que estar atentos a las noticias en religiones y denominaciones, ¿no?, especialmente en Norteamérica, que es aquí donde nos encontramos, ¿no? Y han habido muchos movimientos religiosos, de tal punto que algunos pueden considerarse que han sido terremotos, ¿no? En algunas religiones y en algunas denominaciones han habido terremotos, y algunos no nos hemos dado cuenta. Algunos de ustedes están pasando por eso y se están preguntando, pero Dios mío, ¿qué está pasando en nuestros días? ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, jamás me esperaba esto, y algunas iglesias están siendo quebrantadas, ¿no? Hasta hay fisuras que están ocurriendo dentro de algunas iglesias, literalmente, ¿no? Entonces, las noticias nos indican que muchos están mezclando la cultura con la religión, y esto no es bueno. La cultura ha invadido a la iglesia, lamentablemente. La iglesia frecuentemente está tratando de adoptar las cosas del mundo en todo lo que ella hace, ¿no? Pero podríamos hacer la pregunta también, ¿a dónde está la fe al estilo de aquellos grandes hombres como Juan Calvino, Martín Lutero, Billy Graham, o también podríamos decir Luis Palau, ¿no?
¿A dónde está la fe de estos hombres? Algunos de ellos murieron hace poco, ¿no? Pero bueno, aclaramos esta situación del problema de comprender la apostasía, porque es una palabra técnica, es una palabra negativa, ¿no? Es difícil de verla, es difícil de comprenderla, pero definamos ahora esta palabra apostasía, ¿no? Entonces creo que uno de los versículos claves se encuentra en Jeremías 2:19 y dice Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. La Biblia de las Américas dice, te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Noten que algunas versiones usan rebelión, otras usan apostasía, pero creo que rebelión es una buena palabra, ¿no? Pero me gustaría tratar de definir esta palabra apostasía en 6 maneras, ¿no? Con 6 puntos, mejor dicho. Primeramente, la maldad del apóstata. La maldad del apóstata. Hay maldad en la apostasía. Por eso es que dijimos anteriormente, la apostasía es un tipo de termómetro que nos ayuda a evaluar cómo está el mundo, ¿no? Segundo, las consecuencias de la apostasía. Tercero, el sentimiento de la culpa. Cuarto, la presencia de emociones negativas en nuestra vida. 5, el apartarse de la presencia de Dios. 6, la falta de temor de Dios. Y vamos a ver cada uno de estos puntos. El primer punto que hablamos era el de la maldad de la apostasía, ¿no? Y el apóstata es uno que, según la Biblia, está en maldad. Podemos decir que hay un mundo que define lo bueno y lo malo, y este mundo es Dios, y su palabra nos indica lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? La Biblia nos dice que Dios usó a Israel para destruir naciones que hacían lo malo. Dios castigó a estas naciones, ¿no? Leemos, por ejemplo, en Levíticos 18:24 en adelante, escribió el profeta, no os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas que se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de vosotros, porque esta tierra se ha corrompido, por lo tanto he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores. Noten la frase ahí, he castigado su iniquidad sobre ella. Noten la palabra, esta tierra se ha corrompido y los he vomitado. La tierra corrompida. Eso es una frase muy interesante también. Citamos este versículo para demostrar que Dios castiga la maldad. Dios castiga la maldad. Y las naciones no están exentas de ser castigadas por Dios. Así como los individuos son castigados, también Dios castiga a las naciones, ¿no? Otra manera de decir apóstata es rebelión, ¿no? Como hemos dicho y lo seguimos repitiendo, ¿no? Entonces, el apóstata está en rebelión, ¿no? La apostasía es rebelión en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de su diseño, en contra de lo que Él es, en contra de sus mandatos, en contra de su existencia. Pero veamos las consecuencias de la apostasía, ¿no? Entonces la apostasía es maldad, pero también hay consecuencias, como podemos ver ahí, ¿no? La apostasía tiene consecuencias y no se va libre sin ser castigada, ¿no? Así es que hay que decir que Dios es pero muy paciente. Es más, la Biblia dice que Dios es misericordioso, ¿no? Pero su paciencia y su misericordia tienen límites. Y Jeremías nos afirma que la maldad trae castigo, ¿no? Pero lo interesante aquí es que dice, y tus apostasías te condenarán.
te castigará tu propia maldad. Noten que frecuentemente, hemos estado hablando aquí de cómo Dios castiga la maldad, y ciertamente Dios la castiga, pero también no nos olvidemos que nuestra propia maldad hay veces nos castiga a nosotros mismos. Nuestra propia maldad es causa de sufrimiento y se nos olvida eso. Mucha gente quiere culpar a Dios por lo que está pasando en el mundo, pero notemos que hay veces nuestra maldad nos castiga a nosotros mismos, ¿no? Entonces, el pecado parece ser una película de diversión, ¿no? Pero su final y sus consecuencias nunca te los va a demostrar, ¿no? El pecado trae como consecuencia final la muerte, según Romanos 6:23, ¿no? Y pudimos apreciar este punto, pues, en el primer punto, ¿no? La apostasía es maldad, y pues Dios mandó a destruir a las naciones que hacían maldad, ¿no? En alguna ocasión escuché a alguien, y esta persona contaba, ¿no?, acerca de lo que se puede esperar de una persona que trafica drogas y etcétera, el tiempo de vida que que se espera que esta persona viva, ¿no? Y decía esta persona, pues 2, 4, 6, 8 años es la expectativa de vida, ¿no? Es porque a veces las vidas glorifican la maldad, la música, las películas y muchas otras cosas, ¿no? Pero no te cuentan las consecuencias de esa vida y lo que tendrás que hacer para conseguir unos segundos de gloria o qué sé yo, ¿no? El sentimiento de la culpa, noten que aquí habla de culpa, ¿no? Reconoce pues y ve cómo es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios, cómo es malo y amargo, ¿no? Una de las razones por la cual muchos te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Eso es sentimiento de culpa. Cuando uno es condenado, uno es culpable, ¿no? Y hay un sentimiento de culpa que traemos dentro de nosotros. Y esa es una de las razones por que yo creo que muchos de nosotros no podemos dormir, y por la cual algunos de nosotros estamos visitando, ¿no?, a psiquiatras a que nos den medicamentos para dormir y para sentirnos bien, y eso sencillamente están tratando algo superficialmente sin tratar lo que realmente está pasando en la persona. Y lo que está pasando en la persona es que tienes culpa por lo malo que has hecho. El ejemplo en la Biblia dice, tu maldad te condenará. Dios le dijo a Caín, vagabundo y errante serás en la tierra, después de que mató a su hermano Abel. Génesis 4:2. Por algún minuto pensaremos que Caín tenía o que vivía en paz. No, claro que no. Caín no tenía paz porque tenía culpa por su pecado grave que hizo contra su hermano. Mató a su propio hermano. ¿Cómo vas a matar a tu propio hermano? Es tu carne, es tu sangre. Fueron hijos de una mujer. ¿Cómo matarás a tu hermano? No puedes matarlo, a menos que haya maldad en ti, ¿no? A menos que haya maldad en ti, y esa culpa estará en ti. La culpa lo persiguió por el resto de sus días. El apóstata vive en culpa. Esto nos lleva al próximo punto, ¿no? La presencia de emociones negativas en la persona. Noten que dice ahí, reconoce pues que malo y amargo, una vida amarga, la presencia de emociones negativas en nuestra persona, la vemos en este versículo ahí claramente. La amargura, estamos amargos por lo malo que hemos hecho, por lo malo que hemos vivido. La amargura está rodeada de emociones negativas, como el enojo. No estamos aquí para hablar sobre ese asunto, pero ustedes se pueden imaginar que la amargura puede traer otras emociones negativas, como venganza. Si alguien te toca,
te quieres vengar. Las emociones negativas en nuestra vida deben de ser una indicación de que, oye, posiblemente no todo está bien. Posiblemente no todo está bien. Pero el apóstata es amargo y por consecuencia enojado. Hay una ausencia de paz, de amor, de gozo, de risa y de querer el bien para los demás. Una persona saludable muestra un balance de enojo, pero de risa y de gozo también. Jesús alguna vez se enojó. No estamos diciendo aquí de que si tienes enojo que eres un apóstata. No necesariamente así, ¿verdad? No estamos aquí diciendo de que si vas al psiquiatra eres un apóstata o que has hecho maldad. Tampoco estamos diciendo eso, ¿no? Pero estamos diciendo de que estas cosas predominan en el apóstata, ¿no? Apartarse de la presencia de Dios. Noten ahí lo que dice. Reconoce pues y que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios. Dejarlo por tu propia cuenta. El apóstata en pocas palabras es el apartarse de la presencia de Dios. Génesis 4:16 dice, y salió Caín de la presencia de Dios, se apartó. El apóstata es uno que renuncia a Dios, es uno que se rebela contra Dios y en contra de lo que él sabe que es bueno y es correcto. Allí está la puerta, Caín. Allí está la puerta. Y Caín abrió la puerta y mató a su hermano, porque le dice la palabra que el pecado te está llamando, le dice. El apóstata es uno que habiendo sido creyente renuncia a su fe. Esta es la definición más común que encontramos en los diccionarios, ¿no? Por último, hablamos de la falta de temor de Dios, ¿no? El que se aparta de la presencia de Dios no tiene temor de Dios. El no tener temor de Dios es como decir te vale y no te importa. Haces lo que quieres y vives como quieres. Otra vez volvemos a enfatizar la presencia de muchas emociones negativas, ¿no? Como no te importa Dios, lo maldices, lo miras, alzas el puño y permaneces enojado con él permanentemente, ¿no? Esto es lo que hizo inicialmente la esposa de Job en 2:9, cuando dice que exclamó después de que Job había perdido muchas pertenencias, muchas familias, y su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Algunos de ustedes, algunos de nosotros, quizás hemos hecho eso. Tal vez no lo hicimos en voz alta. Pero que lo pensamos. Pero que lo sentiste en el corazón. Lo sentimos. Apóstata. Tal vez todos somos apóstatas. Pues, ¿cuál es entonces la relación entre ChatGPT o inteligencia artificial y la apostasía? Pues me gustaría volver a esta ilustración inicial de la conexión entre la apostasía y la inteligencia artificial, ¿no? Hoy en día, como ustedes saben, hay muchas personas que están avisándonos sobre las consecuencias negativas de la inteligencia artificial. La relación es que el apóstata es un rebelde, al igual que lo sería la inteligencia artificial si algún día esta llega a rebelarse en contra de la humanidad. Y bueno, Hollywood otra vez aquí nos ha ayudado a presentarnos diferentes películas sobre este asunto, ¿no? Pero nos hemos puesto a pensar que el hecho de que somos rebeldes es aún la gracia de Dios. Y esto, mis amigos y mis amigas y todos los que nos están escuchando en esta noche, creo que nos debería de iluminar el foco. Por lo menos nos debería de sacar una sonrisa. Porque ¿sabes qué?
Eso significa que Dios no creó a robots, que la razón por la cual tú estás rebelde y porque estás enojado con Dios y porque lo maldices y porque lo quieres matar y porque quieres asesinarlo y porque quieres hacer todo eso y quieres destruir su palabra y quieres destruirlo a Él, es porque Él no te hizo un robot. Es porque no eres un robot. Porque tienes independencia, tienes un hombre o eres una mujer y tienes voluntad propia, mente, piensas y sientes y tienes emociones. El hecho de que estás en rebeldía significa que Dios te ama lo suficiente para permitirte que te alejes de Él. Tu rebeldía exalta la grandeza de Dios en cuanto a su sabiduría y amor. Pero en cuanto a mí, dice Josué, yo y mi familia serviremos a Dios. Josué 24:15, ¿no? Pero vamos terminando aquí. ¿Cómo, en nuestro tercer punto, ¿no? ¿Cómo respondemos a la apostasía? ¿Cómo respondemos a la apostasía? Si dijimos anteriormente, la apostasía es rebelión, ¿no? Podemos decir que todos, absolutamente todos, nos hemos rebelado. La Biblia lo dice tan claro, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esa es la implicación. En la teología, hay un pensamiento que dice, el hombre es caído, está caído permanentemente y por eso necesita un Salvador. El hombre es un pecador. Es más, Jesús mismo en alguna ocasión le preguntaron, maestro bueno, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno y ese es Dios. Por eso es que yo también no soy bueno. Y cada predicador sabe que no somos buenos. Ninguno de nosotros es bueno. Somos hombres malos, perdonados por Dios. De modo que si lo vemos de este ángulo, ninguno de nosotros queda libre de culpa de este pecado, incluyendo este predicador. Todos nos hemos descarriado como ovejas. ¿Qué pues diremos al respecto? ¿Cómo responderemos ante la apostasía? En el contexto de Jeremías es tan fuerte. Usted lea a Jeremías. Tan fuerte como para decir jamás, 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 jamás volveré con este corrupto, delincuente y traicionero. Aún así Dios responde con ruegos de amor, porque ese era el nivel de pecado de Israel. Ese era el nivel de pecado de Israel para decir, a este le voy a dar unas patadas para que se muera y quede allí. Pero Dios responde con misericordia, Dios responde con gracia. Y creo que podemos aprender de Dios. Isaías 1:18 leemos, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El hombre que ha escogido la vida de maldad y pecado por su estilo de vida, ese que solo tiene 2, 4, 6 o 8 años, también puede contar con la salvación y el perdón con Cristo Jesús. Y termino con esto. Israel se rebeló muchas veces contra Dios. Muchas veces mandaba un profeta, lo mataban, se moría el rey, se rebelaban, se moría otro rey, se rebelaban, se volvían apóstatas. Este versículo nos da una completa visión de lo que significa esta palabra. En primer lugar, vemos las acciones que constituyen la palabra apóstata, ¿no? En segundo lugar, la apostasía siempre está relacionada con nuestra relación con Dios, ¿no? Tercero, la apostasía tiene consecuencias en nuestra vida y un efecto en nuestro carácter emocional, en nuestra persona, en nuestras emociones, ¿no? La muerte de Jesús es una oportunidad para que todo aquel que es rebelde. Jesús no te juzga, sino que te perdona. Jesús no te juzga, sino que te recuerda que Él murió en tu lugar. Todas tus maldades, Jesús las llevó en su cruz.
Todas tus maldades Él las sangró. Alguien dice, la salvación es gratis. Sí, amigo, es gratis. No tienes que hacer nada. Pero se nos olvida recordar el precio incalculable de Jesús. Algunos de ustedes, incluyéndome yo, ¿podríamos caminar a nuestra propia muerte de esa manera? Difícilmente, amigos. Sin saber el dolor, pero Él sí lo pagó. Esto es la gracia que Él te da, el regalo de la vida eterna sin que tú y yo lo merezcamos. Y te ofrece perdón. La Biblia dice, si crees en Él en tu corazón, que Jesús Cristo es el Salvador, y confiesas con tu boca a Él, Señor, Él te salvará. Cree en este momento y Él te salvará. Pídele perdón por tus pecados. Dile, Jesús, he estado en rebeldía, pero yo quiero volver a ti. Por mi propia voluntad, reconozco que he estado aquí enojado contigo y te pido perdón por mis pecados. Esta es la palabra de Dios, amigos. Que Dios los bendiga.